Yo estoy muy contento porque la primera hora de Haciendo Pie estuvo plagada, me parece, de temas interesantes en manos de el sub-40, de jóvenes que tienen una visión. Nosotros no hacemos particularmente hincapié en la edad de las personas, no nos parece un mérito ni ser joven ni ser viejo, pero nos gusta aprender de la gente joven y nos da optimismo saber que están ahí y que están desarrollando una vida que es diferente a la nuestra y que quizás hasta pueda ser mejor que la que nos tocó a nosotros. Con ese espíritu voy a recibir ahora al filósofo, al poeta, al ensayista, mi amigo Santiago Kovadlov, otro hombre del sub-40. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás, Jorge? Realmente, ¿cuánta razón tenés en esto de que lo que importa no es la edad, sino el posicionamiento que en una determinada edad se tiene? Ahora, fíjate vos, qué notable es encontrar el contraste marcado entre dos jóvenes como son Aníbal Guevara y Santiago Siri, con respecto a dos hombres como son el presidente actual del Brasil, el señor Bolsonaro, y el candidato a la presidencia, Ignacio Lula. Dos hombres mayores desde el punto de vista de la edad, pero que han dado en el debate que vos recordabas en tu editorial una prueba fundamentalmente de anacronismo. ¿Por qué digo esto? Porque, como bien lo desarrollabas en tu editorial, la realidad actual de Brasil y de América Latina exige un posicionamiento en el que las ideas, la capacidad analítica, la posibilidad de que el espíritu crítico aprenda a preponderar por sobre el prejuicio, las polarizaciones y el maniqueísmo, demuestre que los desafíos del futuro pueden más que los prejuicios del pasado. Y sin embargo, no fue así. El pseudo debate que tuvo lugar entre el presidente de la República y el candidato a presidente del Brasil puso de manifiesto el anquilosamiento de un pensamiento que no nos ayuda a entender la democracia con la que, bien lo decías, soñamos, y que no debería ser la guerra por otros medios, sino el don de convivencia y de innovación que de pronto un Aníbal Guevara, un hombre joven, hijo de un militar detenido, viene a reivindicar no la inocencia de su padre como un hecho aislado, sino la necesidad de que la justicia y la legalidad sean capaces de generar las determinaciones que permitan mostrar en qué consiste la responsabilidad y en qué no dejando librada a la impunidad, sino, como digo, a la legalidad, la determinación de las responsabilidades en esos tremendos años 70, que si no son repensados, como Aníbal Guevara lo propone, a través de esta actitud de tender puentes, de dar un paso hacia el otro, de reconocerse entre hijos de quienes fueron adversarios como víctimas comunes de una misma violencia y de una misma ineptitud para hacer de la ley el recurso para juzgar el delito, ellos, ¿no es cierto?, vienen a decirle a estos dos señores mayores que hoy han debatido en el Brasil: aprendan a ser jóvenes, aprendan a dialogar, porque si no, nosotros estamos desamparados desde el punto de vista de poder reconocernos en un pasado que debe ser modificado por la lectura mediante lo que vos llamabas la necesidad de repensar los 70. Y un Santiago Siri que nos viene a decir que marchamos hacia un nuevo tipo de organización económica, que es mucho más que eso, porque está sentada el concepto de criptomoneda en un acuerdo mediante el cual nadie puede modificar las leyes del juego y donde la ley prepondera como bien común en la concepción de la economía y en consecuencia de lo social. A mí me parece que entonces este programa
de hoy, este encuentro de Haciendo Pie, nos permite entender que si no vamos hacia los desafíos del presente mediante una relectura de los errores del pasado, nos va a pasar lo que le pasó a quienes debatieron en el Brasil, y es que es esto que vos mismo señalabas, ¿no? Que han privilegiado no un pensamiento de izquierda ni un pensamiento de derecha, sino un tironeo brutal, tosco y ordinario por el poder. Claro, claro. Sí, yo estoy todavía procesando, te confieso, estas dos conversaciones, porque bueno, salió así, sabés cómo armamos nosotros este programa, Sí, nada sí. es casualidad, los temas están concatenados, pero como bien vos lo decís, cuando nosotros preparamos la conversación inicial que abre este programa, no sabemos cómo va a ser el resultado de las entrevistas. Y sin embargo, noto lo mismo que vos, ¿no? Hemos recibido un aire de futuro como contrapartida de ese anacronismo del falso diálogo, porque no hubo diálogo, de esa conversación a los gritos, que no es conversación, por lo tanto, entre los dos candidatos brasileños que hoy están definiendo el destino de los próximos 4 años del Brasil, ¿no? Así que, efectivamente, me pareció muy interesante. Insisto, he quedado con mucho entusiasmo también, porque me parece que los dos entrevistados, Aníbal Guevara y Santiago Siri, dicen cosas complementarias. Es muy interesante, porque, mirá, ¿no? sí, Aníbal Guevara es hijo de una tragedia, y dice, queremos la ley, estamos sujetos a la ley, aprendimos de que la único que nos puede regular es la ley. Y Siri dice, este mundo que estamos viendo hace agua, este mundo que estamos viendo se termina, tenemos representantes del siglo pasado, ¿no? Un poco sintetizando. Te hago una pregunta, porque sé que vos estás preparando un trabajo para un intercambio que van a tener muy prontito, que yo alcancé a ver el título, no alcancé, te confieso, a leer detalladamente el programa, pero creo que tiene mucho que ver, ¿no? Porque se llama Entre el vértigo y la lentitud. ¿Qué hacemos? Dos variantes muy bien, te agradezco que lo menciones. Al contrario. También el vértigo y la lentitud son dos Sí. elementos contrapuestos en la medida en que uno es más favorable al pensamiento, a la reflexión. Lentitud no es marasmo, lentitud es buen procesamiento en el tempo adecuado de las ideas imprescindibles para que tengan consistencia y la posibilidad de un intercambio en el que escuchar es tan importante como hacerse oír. Entre el vértigo y la lentitud es una reflexión, es un encuentro que fue esencialmente concebido por Mariano Baruso, que es un psicólogo en el mundo empresarial y el director de Acertis, que es una institución orientada justamente hacia la reflexión y el saneamiento, a la búsqueda de alternativas en el campo del pensamiento. Mariano Baruso nos invitó a Juan María Segura, educador, a mí y a Carl Honoré. Carl Honoré es un pensador y coordinador que lidera el movimiento llamado en inglés slow, es decir, lentitud, ¿no? Despacio. Él es canadiense, está en Buenos Aires, y los cuatro, Honoré, Segura, Baruso y yo, bajo la coordinación o la moderación de Baruso, nos vamos a reunir el próximo lunes 7 de septiembre, entre las 18 y las 20:30, en el auditorio Arlene Fern, F-E-R-N, en la calle Arribeños 1300, en el barrio de Belgrano, para meditar juntos en torno a este contraste entre el vértigo y la lentitud, entre un tiempo que ha sacralizado en cierta medida la velocidad, a expensas de la posibilidad de un posicionamiento, diríamos, más acorde
con las demandas que el pensamiento nos hace. El pensamiento no exige vértigo, el pensamiento exige justamente detenimiento, sopesar debidamente el valor de una idea y no dejarse atrapar por este desarrollo descomunal de la velocidad concebida como recurso primordial del contacto con otro. En este encuentro, que tiene a Carlo Honoré, el pensador canadiense, como invitado central, vamos entonces a cambiar ideas, y quienes quieran asistir a este encuentro podrán hacerlo. Repito, es el lunes 7 de noviembre de 18 a 20:30. La inscripción se logra solo por online con www.asertis. Asertis se escribe ASERTYS, asertis.net, www.asertis.net, y el epílogo de este encuentro lo consagraremos a la poesía y a la música, dos expresiones de la mejor lentitud, que es justamente la del papel que la melodía y la palabra poética invitan a ambos al encuentro, en la reflexión y en la emoción, que en un encuentro musical que estará a cargo de la pianista Ana Victoria Chávez y también de mi propia palabra en la interpretación de la poesía. Vamos a presentar un par de piezas musicales y poéticas para coronar este encuentro que aspira a celebrar el papel creador que tiene la lentitud, entendida, repito, no como expresión de marasmo, de inmovilidad, sino del tiempo adecuado para una digestión provechosa del valor del pensamiento. Qué interesante, Santiago. Vos sabés que mientras contabas este encuentro, me vino a la memoria un libro que con vos hemos conversado en su momento, que es Para combatir esta era, de Bob Riemen, que justamente habla mucho de la lentitud, de la necesidad, y le dice a Europa, le dice, hay que volver al pensamiento, hay que dedicarle tiempo al pensamiento, hay que, me pareció muy en sintonía con el contenido de este encuentro que ustedes van a protagonizar. Ya lo creo, y después de un corte que vamos a hacer ahora para escuchar una melodía más, te voy a invitar, así como a nuestros oyentes, a que le cedamos la palabra nada menos que a Ernesto Sábato, que nos va a ayudar a reflexionar sobre este desamparo del hombre de nuestro tiempo, que en parte proviene de la enajenación suscitada por el vértigo, por el prejuicio, por la ineptitud en suma, para pensar y confluir con el prójimo en un encuentro. Qué bien que suena, Santiago. Vamos a escuchar un tema y volvemos para hablar de Ernesto Sábato, para seguir pensando. Vamos. Bien. Y ya estamos. Misterio do Planeta, mediante. Seguimos con Santiago Kovadlov tratando de pensar en voz alta, como lo hacemos habitualmente. Eso es, tratando de pensar. Vaya actividad infrecuente e imprescindible. Sí. Vos sabés que te decía antes del corte que recordaba en estos días que el 11 de septiembre de 1984, es decir, en ese momento inicial del retorno a la vida democrática bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, ese 11 de septiembre en el que los argentinos celebramos el Día del Maestro, Ernesto Sábato, que había tenido un papel decisivo en la elaboración del Nunca Más, recibió el premio Gabriela Mistral en Washington, que fue otorgado por la Organización de Estados Americanos, por la OEA. Se trata aún hoy de uno de los importantes galardones que tienen sus raíces en esa fraternidad interamericana representada por la OEA. Sábato en ese momento pronunció un discurso del cual rescaté algunos fragmentos que creo vienen muy a cuenta de lo que en el curso de la audición de hoy nosotros hemos tratado de expresar con nuestras entrevistas y su editorial, y son los desafíos
que el presente plantea. Dice Sábato en ese texto que ya tiene bastante tiempo nacido y sin embargo una vigencia notable. Dice él: nuestra época es aquella en la que el universo entero parece crujir y parece estar amenazado por el derrumbe de órdenes fundamentales como son los que contribuyeron a la construcción de la paz después de la Segunda Guerra Mundial. La nuestra es una civilización fundada en el culto de la razón pura y de la ciencia, y ellas no tardaron en celebrar un infausto matrimonio con la máquina para desencadenar poco a poco esta abstracta fantasmagoría del poder en la que el hombre de carne y hueso termina en ese hombre masa, en ese extraño ser, todavía con aspecto humano, con ojos y llanto, pero ya engranaje de una gigantesca maquinaria anónima. Profetas como William Blake, como Kierkegaard, como Dostoyevsky, tuvieron la visión del apocalipsis que se estaba gestando en medio del optimismo tecnolátrico. Pero la gran maquinaria siguió adelante. Como pocos, Franz Kafka describió esta sensación de desamparo del hombre de nuestro tiempo, inscrito por un lado en un progreso que parecía abarcarlo todo y por otro lado en la evidencia que al olvidar sus límites y caer en este triunfalismo desmesurado hacía con que el hombre perdiera el sentido pleno de su verdadera identidad. Esta civilización ha ido cavando un insondable abismo entre nuestro ser primigenio y esta enajenada criatura de la sociedad de consumo. Qué lejos estamos ya de aquellas grandes culturas en que los grandes momentos del hombre, su nacimiento, la llegada del sexo y del amor, el grave momento de la muerte, eran actos sagrados, enaltecidos por bellos y significativos rituales, vividos sin prisa, vividos sin desenfreno. Creo yo, dice Sábato, que el siglo de las luces expulsó y creyó que lo hacía para siempre las visiones del pensamiento mágico, una arrogante sobrevaloración del pensamiento lógico, un vanidoso desprecio de las otras formas de conocimiento, ese conocimiento que nos revelan las más oscuras intuiciones en forma de misteriosos símbolos y mitos, nos ha conducido a esa tragedia que es la encrucijada de la historia actual, dominada por la angustia, por la histeria del colectivismo, en un mundo profanado por la falta de paciencia para evitar con tiempo lo que nos toca enfrentar. Catástrofe ya tan manifiesta que debería hacernos comprender que solo la reintegración del hombre escindido puede recuperar la perdida armonía con el cosmos en un tiempo que ya no es el del vértigo, sino el del habitar gradual, pausado, indispensable que lleva a la intimidad. Mira vos. Qué texto interesante y a la vez, bueno, me deja algunas preguntas que me gustaría hacerte a vos en realidad, ¿no? Sábato peca de pesimismo, peca de derrotismo en esta. ¿Cómo lo interpretás vos? Yo te diría que no lo veo pesimista, en todo caso sí me da la impresión de que es un hombre que enfatiza, en todo caso, la magnitud de las amenazas que hacen con que nuestra civilización se vea al borde de riesgos como los que hoy advertimos, como por ejemplo los que pesan sobre la organización democrática de nuestras sociedades en favor del populismo, de lo que él llama en su momento el hombre masa, ¿no es cierto? Esta tendencia a apartarnos del campo de la moderación en el culto de nuestra vida desarrollada, en el culto de lo que podría ser el avance tecnológico, en la unilateralidad en suma que él advierte que se va produciendo en favor de un concepto tecnolátrico, como él dice, de la idea de que la vida del hombre se reduce a lo puramente tecnológico, cuando en verdad, junto con todo eso, es preciso contemplar
la subsistencia de dilemas fundamentales como siguen siendo los de la muerte, los del amor, los de la sexualidad entendida como un encuentro de intimidad plena. Es decir, él advierte que al producirse una apología del consumo se va en desmedro del ciudadano. Claro, claro. Bueno, a mí me suena que es una pulseada, ¿no? Y que hombres como Sábato, indudablemente, han tenido han gravitado mucho en esa pulseada para que no nos deshumanicemos, para que no perdamos nuestra condición humana, ¿no? Y le agrego a lo que vos decís, que estamos hablando del año 1984, este texto que vos leés tan interesante, y que en ese mismo año, ¿no? En ese mismo año él venía de cumplir con un papel fundamental en la CONADEP. Es decir, que indudablemente, claro, es decir, la advertencia de Sábato no lo paraliza, no dice estamos perdidos, y la práctica lo demuestra. Ha sido yo creo que todavía la historia va a seguir dando mucho que hablar respecto de ese trabajo tan valiente de los miembros de la CONADEP, ¿no? Que hay un antes y un después realmente, porque la CONADEP, presidida por Sábato, fue la base documental del juicio a la Junta. Así que, bueno, digo, esto es simplemente para reforzar lo que vos decías acerca de la personalidad de Sábato y de su trabajo en pos del humanismo, ¿no? No hay duda de que fue un hombre de temperamento sombrío, y esto quienes lo hemos conocido lo hemos visto, pero al mismo tiempo, si nos atenemos a los hechos, el haber intervenido, como recordabas recién, junto a Graciela Fernández Mejide y a otras figuras importantísimas, en la concepción y en la redacción del Nunca Más, en la posibilidad de que él asocie su práctica de escritor a la reivindicación de los principios fundamentales de la democracia, nos permite entender que Sábato fue un hombre que nunca se entregó a la desidia, al abandono, al escepticismo, a la desesperación frente a los desafíos que tenía que enfrentar la Argentina. Lo que ocurre además es que Sábato es un hombre para el cual el arte y la literatura fueron instrumentos fundamentales para entender que debemos integrar permanentemente, vamos a decirlo así, al voluntarismo que nos impulsa a desarrollar un progreso creciente en todos los campos que tienen que verse, digamos así, fecundados por el pensamiento científico y tecnológico, y por otro lado, esa otra realidad que también nos constituye, en la que aparecemos como seres que luchan por ganar identidad sin poder terminar de hacerlo, que están abiertos a la imponderabilidad de la vida, que tienen esta concepción que el arte ayuda a discernir, que es la de que debemos abrirnos siempre a la sombra que también nos constituye y no solo a la luz que aspiramos a integrar y a ganar crecientemente en favor de nuestra vida. La sombra, sin embargo, no es el mal. La sombra es justamente lo que la vida tiene de siempre imponderable, de incalculable, de indescifrable, frente a este espíritu victorioso que presume poder abarcarlo todo en una definición. Él concibe entonces al arte y a la literatura como herramientas que impiden que de nuestra sensibilidad se aleje la conciencia plena de nuestra finitud y de lo conveniente que es para la subsistencia del espíritu democrático el reconocer un límite a nuestro poder, porque de lo contrario, si nuestro poder lo es todo, hay alguien que está de más, y es el que plantea una visión alternativa de las cosas, una lectura, digamos así, alternativa de la realidad. Te leo un fragmento más muy interesante. Claro. Mira lo que dice él. Mientras la tecnología orgullosamente prescindía del misterioso mundo interior del hombre, ayudada y alentada por una filosofía positivista,
la gran rebelión romántica y luego existencialista iniciaba la lucha en favor de la reintegración del ser humano, y para esto contó con la intuición de los poetas y los artistas que nunca habían olvidado la perdida unidad entre la temporalidad y la eternidad, entre la luz y la sombra, que jamás habían dado la espalda al misterioso orbe de la inconsciencia y de la noche. Clarividente, con el coraje que se necesita para oponerse a los cómodos y remunerados lugares comunes que se suben al carro del éxito, Schopenhauer se atrevió a señalar que hay momentos en la historia en que el progreso se convierte en reaccionario cuando aspira a hacerlo todo, y la reacción, que es el intento de poner límites, en verdaderamente progresista. Palabras que con visión también profética recoge Nietzsche. Y seremos capaces de resurgir buscando la integración entre los elementos contrastados y solo antitéticos en una visión prejuiciosa si somos fieles a aquella idea de William Blake, poeta inglés, que vio en la mentalidad abstracta del maquinismo unilateral la personificación de la esterilidad, y que también anticipó Nietzsche y que Jung advirtió en el hombre de nuestro tiempo. Es preciso entender que es indispensable integrar el cielo y el infierno, lo diurno y lo menos diurno, todo aquello que de algún modo nos permita volver a recuperar la idea de que el arte no aspira a presentar una visión negativa de la vida, sino a devolverle valor creador al conflicto. Qué bueno, qué buen texto, ¿no? Qué buen texto. Cierto, ¿no es cierto? Claro que sí, es muy interesante rescatarlo, y rescatarlo en estos tiempos donde buena parte de lo que advirtió Sábato se probó, y a pesar de todo y a pesar de las dificultades, también es cierto que la poesía, el arte, la cultura sobrevive, y sobrevive en nuevas generaciones. Y sigue sobreviviendo como resistencia. Sigue sobreviviendo. Ya lo creo, fíjate vos que claro. En nuestra audición no hemos hecho sino mostrar sucesivamente, así como hoy le hemos cedido la palabra a un joven que proviene de este campo tan interesante, ¿no es cierto?, como es el de un programador informático. También le hemos dado la palabra a artistas, a escritores, a cineastas, a hombres que provienen del campo de la pintura y son tan jóvenes como los que hoy nos acompañaron, y que insisten en darle voz a esta tradición que proviene de tan antigua data, que es la de la creación subjetiva, entendida como expresión de una sensibilidad estética y una sensibilidad filosófica. Y yo le agregaría a eso, esta es mi opinión, que muchos de esos jóvenes, porque hemos tenido muchos jóvenes artistas, creadores, creativos, hemos tenido, como bien lo decías vos, me parece que muchos de esas personas jóvenes han incorporado su propio arte a las nuevas herramientas tecnológicas, le han encontrado una vuelta. La tecnología, el avance de los fierros, por decirlo de alguna manera, no aplastó a la cultura, no terminó de matar a la cultura resiste, ¿no? Otra vez. No hay duda, no solo resiste, sino que transforma hasta el alcance de la misma tecnología. Claro. El humanismo finalmente no consiste en las antípodas del pensamiento científico. El humanismo es la posibilidad de privilegiar permanentemente, y yo lo subrayo como un rasgo de nuestra audición de hoy, el afán de convivencia. No renunciemos nunca al progreso objetivo, no reduzcamos nunca al progreso objetivo las dimensiones de la identidad humana. Claro. Bueno, es interesantísimo y deberían escuchar bastante, sobre todo las fuerzas políticas más novedosas de la Argentina, aquellas que tienen quizás menos tradición, ¿no? Que muchas veces han tenido la tentación de subestimar el papel de lo simbólico, de subestimar el papel de la creación
de considerarlo un adorno, y aquellos que han usado a la cultura como herramienta de propaganda y la han desvirtuado, la han aplastado. En nombre de la cultura acá también se aplastó muchas veces la creación y el arte, ¿no? Bien, ahí está subrayando, Jorge, los dos polos de los cuales debemos apartarnos si queremos afianzar ese concepto de democracia al que vos te referías, Centro Editorial. Ni la creación al servicio de la ideología, ni la subestimación de la creación por considerar que el campo de la expresión artística o del pensamiento literario no tienen función cívica. La tienen desde que la libertad respalde los procedimientos creadores. Cuando un artista logra expresarse con la plenitud con que en nuestro tiempo pudieron expresarse hombres como Sábato, o como Jorge Luis Borges, o como tantos otros escritores y artistas plásticos y cineastas, cuando eso ocurre, evidentemente las condiciones para que se afiance el civismo, la sensibilidad de nuestra sociedad, siempre son mayores. Claro, y mirá qué casualidad, ¿no? Vos nombrás a Sábato y a Borges, y yo lo voy a traer a un terreno práctico. Sábato, con Adep, Nunca Más, el autor del Nunca Más. Y Borges, quizás el testigo del juicio de las juntas que mejor definió el drama de la Argentina, que mejor definió lo que se estaba jugando ese día, en el que él estuvo presente en la Cámara Federal de la capital federal mientras se juzgaba a los comandantes, ¿no? Es decir, dos artistas, dos personajes sensibles, dos escritores de los más importantes, bueno, Borges ni hablar, del mundo, Borges y Sábato. Ellos dos le dieron, fueron los elegidos para dar dos muestras impresionantes de compromiso cívico. Así es. Y él termina diciendo entonces, sí, en este texto memorable, es en este territorio, el del arte, donde aparecen las fantasmas del sueño y la ficción, donde los hombres hacen esas inexplicables fantasías mediante las cuales logran traducir lo más hondo de sí mismos, porque en ellas están encarnadas justamente las posibilidades de su significación, de la significación de la condición humana. Allí donde la pureza aparece como lo corruptible y la impureza como lo superable, allí es donde el arte tiene algo que decirnos. Un Dios no escribe novelas, porque es precario y destinado a la muerte. El hombre seguirá creando esas mitologías en sus ficciones para reconocimiento de su condición, pero también para salvación de su alma y de su capacidad de convivir con su prójimo. Qué bueno, qué interesante, así ¿no? Termina el texto de impresionante. Sábato, leído el 11 de septiembre de 1984, cuando le tocó recibir el premio Gabriela Mistral, otorgado en Washington por la Organización de Estados Americanos. Delicioso texto, Santiago, y muy muy oportuno. Creo que le hemos dado un broche a nuestra audición de hoy con este texto de Ernesto Sábato, merecidísimo homenaje también al maestro, ¿no? Así que, si te parece bien, vamos guardando los útiles y nos vamos a un pequeño recreo musical, y ya viene Graciela Fernández Meijide y Pablo Marmorato para tener otros 15 minutos de intercambio con ellos. ¿Te parece bien? ¿Cómo no? Hagámoslo. Bueno, vamos entonces. Y ahora sí, llegó la hora en que nosotros nos vamos yendo despacito, pero nos damos 10 minutos para charlar con nuestros amigos, Graciela Fernández Meijide y Pablo Marmorato, en esto que hacemos, que hemos llamado el pase, y ya los recibo. Hola Graciela, hola Pablo, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. ¿Y vos cómo estás? Hola amigos, ¿cómo ¿Qué están? tal? Jorge. ¿Cómo andamos, Santiago? Muy bien, esperándolos para cambiar ideas sobre lo que nos ha ocurrido hoy y para saber hacia dónde irán ustedes hoy. Cuéntenos primeramente
¿Qué harán ustedes con el porqué de esta tarde? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero que nada, lo que yo voy a hacer es felicitarlo en público a Jorge por su viaje a España y sobre todo por qué se lo dan, ¿no? Así es, muy un homenaje a su libro. Me sumo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aprovecho para decirles que es un sueño que nunca creí que se me iba a dar, que ese que sale el día que maté a mi padre, Confesiones de un ex comunista, en España, que sale editado en España, así que aprovecho también para decirles que los próximos 2 programas, es decir, los del 6 de noviembre y el 13 de noviembre, hemos seleccionado programas especiales para ambas emisiones, de temas que ya fueron tratados en Haciendo Pie, y por lo tanto tampoco vamos a tener el pase en vivo que hacemos con Graciela y Pablo. Así de paso metí el mensaje, Listo. Metí el mensaje. Felicitado. Bueno. Sí, muy cierto. Y un libro que, por otro lado... Los vamos a extrañar. Bueno, pero volvemos pronto, volvemos rápido. Y además vamos a estar de alguna manera, porque... Vamos a estar. De hecho, yo voy a estar aquí, presente, en Buenos Aires, con la vigilia que permita perpetuar el espíritu de Haciendo Pie, mientras Jorge va a celebrar ese mismo espíritu a través de la edición española del día que maté a mi padre. Un ensayo que es una novela que es un ensayo, en suma, donde la emoción y el pensamiento aleccionan en este tiempo nuestro sin que se haya propuesto jamás ser un maestro. Sí, así es. Bueno, dale. perdón. No, voy a aprovechar también, porque se me acaba de cruzar, para saludar, estoy seguro que vos también, Graciela y Pablo, que lo conocen, a Horacio Moabro, que campeón internacional de Scrabble, miembro de la comisión directiva del Club Político Argentino, así que me parece que merece nuestros saludos. Saludos por todos lados. ¿Y sabés a quién vamos a saludar hoy también? A ver. A Pablo Gerchunov, el primer invitado nuestro es Pablo. ¡Qué lujo! Esa obra espléndida la estoy leyendo, esa biografía de Alfonsín, es el retrato de una época. Muy bien escrito, muy bien meditada la figura de Alfonsín, y me imagino de tu parte, Graciela, cuánto tendrás para conversar acerca de ese libro y de ese hombre que conociste tan bien. Sí. No, me pareció hermoso y aún como los puedo leer yo, que los leo en la tablet por los problemas que tengo para leer en papel, pero claro, no lo extrañé, lo leí muy entusiasmada. Sí, después va a estar un diputado que también es socio del club, Fabio Queclas. Sí, gran diputado, gran estudioso de los temas argentinos, ¿no? Así es, un gran estudioso. Sí, tienen un programa medular hoy, tienen un programa con dos pensadores. Qué notable. El pasaje ¿Ustedes qué destacaron de notable? A ver, tenemos todavía unos minutos. Bueno, más allá de... Primeramente, déjame, Jorge, decirles a los... Sí, claro. El editorial de Jorge de hoy estuvo consagrado a una preocupación medular, la pobreza conceptual del debate entre el presidente de la República del Brasil y el aspirante a recuperar esa presidencia, que fue Ignacio Lula. Ese debate fue un síntoma de anomia conceptual, de una pobreza de ideas que Jorge subrayó con muchísima preocupación, porque, como bien dijo él, la democracia con la que soñamos no debería ser la guerra por otros medios, ni esa tendencia a señalar el error del otro sin comprender el propio. Sí, no, fue un debate agresivo, muy agresivo. A mí me llama la atención en Lula, que es un tipo muy pensante. Sí. Yo a Bolsonaro no lo conozco más que porque uno lo menciona y demás, lo he escuchado interpretado por otros,
pero a Lula lo conozco hace muchísimos años, desde el año 81. Claro. Y la verdad que es un tipo inteligente, muy piola, habla muy bien. No quiero con esto ni apoyar su figura ni no apoyarla, por supuesto, sino demostrar mi sorpresa ante la pobreza de ese debate. claro. Sí. Bueno. Y luego tuvimos a alguien que se dijo muy amigo tuyo, un joven Aníbal Guevara, hijo del militar detenido, sin proceso, condenado, sin legalidad, que nos dio una clase de vocación convivencial entre argentinos de la necesidad de tender puentes. Así es increíble, Aníbal es increíble, es muy querible. Uh-huh. Y el esfuerzo que ha hecho, las cartas que ha logrado que se escribieran y que no pasaron, claro, porque me las pasaba a mí para ver si a mí me parecían que eran correctas, Mirá. de qué interesante. arrepentimiento, de revisión de lo que habían ocurrido, pero te digo que Aníbal es una joyita. Sí, Sí, y así acaba. lo evidenció. Bueno, y vienen de entrevistarse junto con Arturo Larraburu con el Papa, por eso aprovechamos para conversar con él, ¿no? Así es. Y bueno, y después nos metimos en un mundo para nosotros muy extraño, que es el mundo de las criptomonedas. Sí, pero más vale que nos vayamos empapando, porque me parece que el futuro tiene algo que ver con eso. Así que tuvimos a un muchacho, Santiago Siri, muy bueno, un experto argentino y reconocido mundialmente en el tema, ¿no? Así que fue muy interesante, muy interesante. Me alegro, la verdad que viene bien refrescarse. Para mí, yo tengo como un rechazo a todo eso, será que porque me siento demasiado vieja ya para pensar en cosas tan nuevas como es la criptomoneda, que no entiendo nada. Y absolutamente, nosotros tampoco. Pero va a haber que leer y meterse, ¿no? Sí. Sobre todo sí, Jorge. No, dale, Santiago. No, solo recordar, Pablo y Graciela, es como la audición se fue vertebrando a través de ese contrapunto notable entre dos hombres de experiencia política, como son el presidente de la República Brasileña y Ignacio Lula, el contraste entre un posicionamiento como el que tomaron en ese pseudo debate, tan reñido con los desafíos del presente y del futuro, y estos dos jóvenes, Aníbal Guevara y Santiago Siri, que nos vinieron a decir: es indispensable buscar caminos de convergencia, aprender a transformarse. Qué buena observación y qué buen contraste en contraste. Es así. Y lo antes que se hiciera mejor. Tal cual. Sí, tal cual. Bueno, nosotros de pasito estamos juntando la lapicera, la goma, el borrador. Bebiendo el último trago. Y lo vamos a dejar, Graciela, Pablo, con Pablo Gerchurov y Fabio Ketlas. Tienen un programón hoy, así que recomendándole a nuestros oyentes que permanezcan en la 1110, porque bueno, seguimos intentando. Los desafíos del presente siguen. Y vamos a hacer las valijas. Y yo a hacer la valija, sí. Nos vamos a seguir encontrando las próximas 2 semanas, pero de manera virtual. Va a ser una selección de lo mejor de este año del programa Haciendo Pie. Y bueno, y a la vuelta, claro, retomamos este pase que disfrutamos tanto. Muy bien. Chao, gran Santiago. Abrazo, Chao, Jorge. Jorge. Viaje, Jorge. Chao, gran abrazo a ambos. Chao. Muchas gracias, Graciela, Gracias. éxito hoy. Adiós. Chao.